Papito Dios, gracias Señor que nos diste en este año otra oportunidad para podernos reunir, para hablar de ti, para contar de tus maravillas, de tu misericordia, de todo tu amor y tu paciencia y de cuántas cosas maravillosas haces con todo lo que sucede. Te damos la bienvenida en este año, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, santificándonos, fortaleciéndonos en tu palabra, porque sabemos que los días son malos, Padre. Ayúdanos a estar fuertes para ti, a no tener miedo y a mantenernos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para dar testimonio a cada instante. No solamente hablando de ti, sino con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, a aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Tú eres el único que puede cambiar los corazones, por eso venimos delante de tu presencia para que nos des sabiduría, humildad y valentía para poderte seguir sirviendo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. El principal enemigo que cada uno de ustedes y nosotros tenemos no es tanto el diablo como la propia mente. Amén. ¿Sí? Grábenselo en el corazón. Así es. Es su mente la que no les deja creer, la que no les deja tomar la palabra y vivirla, la que no les deja invocar al Señor como Dios Todopoderoso en los momentos difíciles, o si lo invocan, no esperan en Él, no creen. Anoche el Señor me dio 2 sueños, uno detrás de otro, en diferentes situaciones, circunstancias. Yo no suelo tener sueños, ya lo dije, ni visiones. En los 2 momentos en los cuales tuve estos sueños, me quedó claro algo, y es que este año tenemos que hablar las cosas con total claridad. Este es un año para decisiones, es un año para toma de la excelencia en la vida, para despejar todas esas montañas de obstáculos que hemos tenido hasta el momento, esas dudas, empezar a botarlas y empezar a buscar el nombre poderoso del Señor en nuestra vida en cada momento. Por eso vamos a ver una palabra que está en el capítulo 6 y 7 del libro de Jueces. Es la historia de Gedeón. En el capítulo 6 está su llamado y en el capítulo 7 su primera gran misión. Gedeón era un campesino común y corriente, como tantos otros en Israel, pero recibe una visitación del Señor. Así mismo ustedes, los que creen, porque los que no creen no van a tener ninguna manifestación de Dios, pero los que creen sí, van a ver cómo el Señor se presenta de una manera o de otra, muy diferente según el creyente, y a cada uno le va a confirmar las cosas que tenemos que vivir. En el capítulo 6, entonces, tenemos que empieza la descripción del estado del pueblo de Israel, en el versículo 1 hasta el 10, donde en principio lo que dice aquí es el resumen que está en el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Madián era una de las muchas naciones cananeas que se caracterizaban por tener muchos dioses, y entonces fueron usados por el Señor como azote para tocar la conciencia del pueblo de Israel, que no se despertaba, se había olvidado de su Dios y se había volcado a hacer lo malo. Esto nos recuerda lo que está pasando en el mundo con la pandemia. La pandemia es la forma como el Señor despierta los corazones. No me cansaré de repetir eso, lo dije el año pasado, lo vuelvo a decir este año. Lo que ocurre es que la pandemia tiene muchos manejos sociales, políticos y de toda clase, y ya estaba pronosticada desde el año pasado, más o menos desde septiembre, yo se los dije a ustedes,
que en los primeros meses, especialmente en abril de este año, se iba a manifestar al público en general que la pandemia había empeorado y que había una nueva cepa del virus que se iba a llamar COVID-2021. Parece que eso se está adelantando un poco y ya se está dando. Pero eso ya estaba pronosticado, no por profetas del Señor, sino por aquellos que sueltan la información, porque ya está en agenda de todos esos tipos de movimientos mundiales que buscan colocar al anticristo en el gobierno. Entonces, el Señor, al ver la opresión y al oír el clamor del pueblo de Israel, que es el mismo del pueblo cristiano en este momento, está diciéndole: Señor, líbranos de esto, sácanos de aquí. El Señor manda a un siervo suyo, que es Gedeón. Lo llama en el versículo 11 de ese capítulo, a través de una presentación personal del ángel del Señor delante de Gedeón. No voy a leer esa palabra, espero que la lean ustedes, que son juiciosos lectores de la palabra de Dios. Y Gedeón, en vez de responder con una fe total y completa a ese llamamiento, lo que hace es que cuestiona al Señor y le dice que le dé pruebas de lo que Él le está pidiendo que haga. Ese es el colmo. Pero aunque decimos es el colmo, realmente corresponde, digo yo, a nuestra forma de actuar con Dios. El Señor nos puede hablar claramente y nosotros siempre estamos dudando. Decía yo que este era un año de toma de decisiones y esta es una de las más importantes. Este debería ser un año donde decimos: no más dudas que ofendan el corazón de Dios. No más. Vamos a empezar a creer. Vamos a empezar a oír el Espíritu Santo de Dios. Está que llama constantemente a cada uno de los hijos de Dios para que se preparen y le está mostrando cantidades de herramientas, de dones y de bendiciones. Pero los hijos de Dios están tan ocupados, metidos de cabeza entre el mundo, que no están oyendo la voz de Dios. Este año es importante, muy importante para tu vida espiritual, para tu santidad, para tu preparación para la venida del Señor. Que deseches las dudas por el amor de Dios. Digan: no más, Señor, ¿será que sí me estás hablando? No, esa pregunta ya no cabe. Señor, esto que me está llegando al corazón, si es tuyo, solamente te pido humildemente que lo confirmes. Si no lo es, Señor, ayúdame a descartarlo. Esa es una forma mucho más madura y mucho más efectiva de caminar con Dios. Gedeón lo que hizo: ¿será que sí, Señor? ¿Será que no? Sin embargo, Dios le tuvo paciencia y le dio pruebas de que el llamado era real. Por tanto, entonces, en el capítulo 7 viene ya el cumplimiento de ese llamamiento a través de la misión que el Señor le encomienda a Gedeón. Versículo 1 del capítulo 7. Entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir, Gedeón, tenía los dos nombres, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Moré, en el valle. Versículo 2. Y el Señor dijo a Gedeón, oigan bien esa frase, el Señor dijo a su siervo. Es hora de que cada siervo empiece a decir: Dios me dijo a través del pastor o a través de la Biblia que Él quería esto de mí. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver que el ejército de Gedeón se componía de 32,000 hombres, pero hubiera podido ser todavía más si Gedeón hace una
invitación a que todo el que estuviera dispuesto a empuñar un arma y todo el que fuera capaz lo siguiera. Pero aquí el Señor quiere hacer algo que va contra toda lógica humana. Y es algo que te va a pasar si tú empiezas a caminar el camino de la verdadera espiritualidad. Vas a ver que como que se te estalla la cabeza porque lo que el Señor te está mostrando no tiene pies ni cabeza para tu lógica y razón. Entonces, todas las cosas obran para bien. Romanos 8:28. Grábense ese versículo, por favor, porque cada circunstancia que a ustedes les ocurra, cada persona, lo dije el domingo, cada momento de la vida, cada día es una bendición de Dios, solo que nosotros como creyentes no nos metemos en el camino que es y no nos acostumbramos a vivir una vida milagrosa. Entonces a veces hasta damos el permiso a nuestra mente de que pensar que el día está aburrido o estamos deprimidos o estamos derrotados y Dios está queriendo bendecirnos, pero como cristianos no hemos sido buenos tomando las promesas de Dios y reclamándolas para nuestra vida. Entonces el Señor aquí tiene un propósito, es mostrar su poder y su gloria en este pasaje de Jueces 7. Vamos a ver cómo la va a mostrar. Entonces lo primero que dice es: hay un pueblo que es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahí habla de tres cosas. El orgullo. Tú no le puedes poner condiciones a Dios, primero. Nunca se las pongas. No le digas: Dios, hace esto porque yo creo que eso es lo que hay que hacer o porque es lo que yo quiero. Pídele lo que tú necesitas, pero pídeselo con humildad. Y terminando diciéndole: si es tu voluntad, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué lo digo? Porque las iglesias cristianas de los falsos movimientos están insistiendo muchísimo en que la oración a Dios tiene que ser algo exigente a morir, basados en la premisa de que la viuda insistente y que el cielo hay que arrebatarlo con fuerza y todas esas cosas. Es cierto, pero a veces, mis hermanos, a veces hay que arrebatar con violencia, pero la mayoría de las veces el Señor tiene que ver tu corazón humilde. Así es. Él va a permitir que tú te levantes con fuerza y reclames las promesas y las cosas para tu vida si antes has sabido ser humilde. No inviertas la fórmula, que es lo que se predica hoy. Hermano, usted tiene fe, entonces reclame, decrete. Usted se sienta en el trono y usted dice con su boca y usted ordena. Eso es orgullo, eso es soberbia, eso es satánico. La humildad, hermanos, la humildad. Aquí lo dice el Señor: Israel se vuelva orgulloso. Esa es una de las razones por las que el pueblo de Dios no recibe, por su orgullo disfrazado. El orgullo a veces está detrás: sí, Señor, ay, sí, mande, el que dijo, pastor. Ahí muchas veces no hay humildad, sino un orgullo solapado. Todos tenemos orgullo, ni uno solo de nosotros se escapa. Entonces, hermanos, a mirar las veces que se nos salta ese freno y nos volvemos orgullosos. Orgullo es esto que está diciendo aquí: confiar en su propia fortaleza y pensar que yo soy el que está consiguiendo las cosas. Dice aquí: mi propia fortaleza me ha librado. El orgullo va de la mano con la rebeldía. Si tú no estás obedeciendo a Dios es porque eres rebelde y porque eres orgulloso. A Dios hay que obedecerlo en todo. Una sola partecita que no le obedezcas, ahí está el orgullo en acción. Ahora pues, versículo 3, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble.
Pero un momento, este Dios está mandando al pueblo de Israel a una batalla. ¿Cómo así que le está diciendo que no tenga miedo si va a entrar en batalla y hay peligro de muerte? Una cosa es el miedo connatural, con una situación muy estresante, pero ese miedo debe pasar rápido. Debe ser superado. Correcto. Debe superarse. El miedo que perdura, el miedo que es persistente, es una muestra de algo muy grave en el interior de ese cristiano, que es falta de confianza en Dios. Sí, la fe tiene que ganar. Que venga el miedo momentáneo porque las hormonas se alborotaron, ok, hasta ahí, pero inmediatamente tú tienes que pararte a decir, yo confío en Dios, su palabra dice que Él es mi fortaleza, que Él es mi bandera, que Él es mi roca fuerte, Él es mi salvador, y yo creo en eso. Miedo fuera, porque donde hay amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y como Dios es amor, significa que cuando yo temo, Dios no está obrando en mi interior, yo no lo estoy dejando. Cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces, este ejército se componía de 32,000. Vamos a tener en cuenta esas cifras matemáticas, porque esto nos va a decir muchas cosas. ¿Qué pasó aquí? Esta era una congregación, una iglesia de 32,000 personas, varones. Pero 2/3 partes tenían miedo y se fueron. ¿Te está diciendo algo eso? Yo creo que sí. Estamos entendiendo a través de este pasaje que en la mayoría de las iglesias, y no es que en todas, por lo menos 2/3 partes de los creyentes están dudando de Dios, no tienen confianza en Dios, sino miedo. ¿Cómo estás tú, hermano, en cuanto a miedo, en las cosas? No, yo sé que ahorita me vas a decir, no, ahorita no tengo miedo. No, pues claro, a estas alturas, sí, pero cuando tienes que ejecutar algo confiando en Dios, ¿cómo se ve tu interior? Enfrentar algo. Cuando tienes que enfrentar una cirugía así, O lo que sea. un accidente en la casa, una noticia pésima, una pérdida de un familiar, una amenaza sobre la plata, sobre el dinero, un caminar torcido de alguno de tus hijos. ¿Cómo lo sientes? ¿Confías en Dios o te gana el miedo? Versículo 4, y el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Va a probar ahora a los 10,000. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano a su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Y entonces, versículo 7, el Señor dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Bueno, entonces aquí el Señor está mirando desde los cielos y tiene un plan. El plan no es vencer con fuerza ni con ejército. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esa palabra se cumple aquí. ¿Cómo hizo esto? Entonces, el Señor puso una condición que puede explicarse de 3 maneras diferentes. De los 10,000 hombres, la mayoría se botó al río y se arrodilló, se agachó y empezó a beber agua. Solo unos pocos metieron la mano
levantaron el agua, de pie bebieron con sus manos. Entonces la primera explicación es que había unos pocos de los 10,000 que estaban en función de la batalla y no querían perder tiempo. Por esa razón tomaron agua a toda carrera y la bebieron directamente con sus manos para no perder tiempo arrodillándose. Esa primera explicación tiene aplicación en el tiempo actual. El Señor está buscando corazones diligentes, no corazones perezosos. Está buscando corazones que encuentren soluciones rápidas a las cosas, guiados por Él. Y está buscando corazones que se dejen tocar por un espíritu de combate contra la vida que el diablo quiere establecer en este mundo. La segunda explicación es que al agacharse los hombres que se inclinaron para sacar el agua del río, perdían la visión periférica, entonces podían ser fácilmente atacados, porque en un instante dejaron de estar alerta. En cambio, los que tomaron el agua en las manos podían estar vigilando porque estaban mirando a todas partes. Esa aplicación también se puede dar ahora. Tenemos que estar vigilantes en todo momento porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la tercera explicación es que Dios no tiene por qué explicar por qué escogió a 300 que bebieron agua con sus manos. Con eso decimos que es de humildad entender que Dios hace como le parece, así nosotros no entendamos. Entonces, por favor, toma eso en cuenta para las cosas que el Señor haga en tu vida. Y que también es importante saber que Dios ahí estaba mostrando que no era la cantidad de soldados, que no eran los más diestros o los menos diestros, sino que era Él el que estaba luchando la batalla y Él era el que iba a dar la victoria. No son las circunstancias, es Dios, siempre es Él. Aquí sale otro ejemplo, pues el Señor lo había planteado desde el principio. El Señor lo que quería era que se quedara claro que era la gloria de Dios la que iba a ganar las batallas. Exacto. Pero sale otra enseñanza más, y es que las minorías creativas siempre han hecho más por el trabajo de Dios que las mayorías despreocupadas. Se hace más con un grupo activo que con una mayoría inactiva. Invitación más para este año, ¿no? Conviértete en miembro activo de la Iglesia del Señor, ya no más sentado. Versículo 8. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas, y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Por eso dice la palabra, muchos son llamados y pocos los elegidos. Y por eso el Señor con tanta frecuencia también habla de las minorías, de la manada pequeña, del remanente. Procura tú siempre estar entre las minorías activas para Dios. ¿De qué le sirve al Señor una iglesia de 30,000 si solamente quedan 300 activos? Mire, en esta historia de Gedeón hay una enseñanza grande. 32,000 es el 100%, 300 es el 0.97%, es decir, el 1, aproximando, el 1% de esa congregación era lo único que le servía al Señor, el resto el Señor lo sacó. Versículo 9, aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate, desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. ¿Cuándo lo dice? Antes de la batalla. Yo ya lo entregué, dice el Señor. Por eso en la palabra dice, Él llama lo que no es como si ya fuera. Dios hace eso, porque Dios puede ver. Y Él sabe cómo obra y su poder. Nosotros somos los que no sabemos, por eso es que tenemos que confiar en Dios. Versículo 10, pero si tienes temor de descender bajo el campamento, baja al campamento con tu criado Fura,
y oirás lo que dicen. Entonces serán fortalecidos para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento. Otra vez Gedeón está con miedo. El Señor lo leyó. Y eso que lo había llamado y le había dado pruebas y se le había presentado el ángel del Señor. ¿Qué dirán muchos cristianos que como no han creído, no han tenido manifestaciones de Dios? Entonces, cuando llega una manifestación, no creen. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y todos los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle, numerosos como langostas, y sus camellos eran muchos, innumerables, como la arena que está a la orilla del mar. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: oigan, este es un incrédulo, uno que no pertenecía al pueblo de Dios, y recibió una revelación. Dijo: he aquí tuve un sueño, un pan, yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesucristo. Un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo. El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento está acabando con los madianitas y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Este incrédulo creía que Dios iba a derrotar a Madián. Qué cosa tan contradictoria. Y el pueblo de Dios, 22,000, no creyó. Qué contradicción tan tremenda. Una vez ve eso en la vida real, ve más fe en alguien que no está dentro de la iglesia que la falta de fe que tienen los que están adentro. Que no nos coja el Señor así. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Finalmente creyó. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Obviamente las antorchas estaban prendidas adentro, entonces no hacían mucha luz. El propósito era que al romperlas, la luz saliera abruptamente en medio del campamento de Madián, entonces se asustaran con el ruido y con la luz, y con las trompetas, claro. Versículo 17, y les dijo: miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí, cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así haréis vosotros. ¿Qué significa ese versículo? El Señor siempre pone a alguien que va delante de nosotros, para que con el ejemplo de Él, nosotros creamos y hagamos lo mismo que hace Él. Y esa es la razón de la palabra de hoy. El Señor nos ha probado fuertemente a mi esposa y a mí. No sé si alguno de ustedes haya tenido tantas pruebas como hemos tenido nosotros. Son muchísimas las cirugías, muchísimos los ataques. Hemos tenido que enfrentar brujos, satanistas, divisiones de iglesia, infidelidades y traiciones dentro de la misma iglesia, de creyentes. Unos que nos han clavado dagas por la espalda, dagas espirituales y emocionales. No sé si ustedes hayan sufrido tanto. Puede que sí. Pero si no lo han sufrido tanto, el propósito es que crean que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, no porque seamos mejor que ustedes, sino porque simplemente Él nos llamó y hemos creído. Igual que Gedeón, ha habido momentos de miedo, pero igual que Gedeón, esos momentos quedaron atrás. La invitación es a que no les gane más ninguna duda, ningún miedo, ningún racionalismo, o sea, esta cabeza, sino todo de aquí en adelante sea con fe, con confianza y con valentía.
El resultado estaba a partir del versículo 19, no vamos a leerlo, de esta batalla. Entraron los 300, 100 por un lado, 100 por el otro y 100 por el otro. Como estaban los madianitas dormidos, cuando rompieron los cántaros y se prendieron las teas y sonaron las trompetas, vieron soldados por todas partes, pensaron que estaban rodeados e invadidos por un ejército tremendo. Entonces salieron huyendo. Los madianitas fueron derrotados por Dios, con solamente 300 valientes, con un remanente, con un grupito pequeño. Por eso a mí nunca me ha preocupado que el grupo sea de pocos, nunca. Lo que sí me preocupa es que el grupo de pocos sea de excelentes para Dios, de convencidos, de gente que confía. Y entonces el Señor puede hacer cualquier cosa que a Él le plazca a través de esos 300 de Gedeón. No se les olvide esta historia. Los 300 de Gedeón queriendo colocar en el corazón de cada uno que son 300 valientes, 300 guerreros, 300 fieles que le creyeron a Dios. Vamos a orar. Señor, yo te pido, Padre, por los que están oyendo hoy esta palabra, y por nosotros, mi esposa, y por mí, para que tu Espíritu, Señor, se manifieste con fuerza y con poder, tal y como lo has prometido. Porque hay un espíritu de Elías, Señor, que ha venido sobre el mundo cristiano, porque tú ya vienes, y el espíritu de Elías está levantando los corazones para ti, está levantándolos en santidad y en pureza. Toca, Señor, con ese espíritu a nuestro grupo, Padre, y a todos los que oigan el audio. Muéstrale, Señor, tus glorias y tus maravillas. Haz señales y milagros, Señor, pero primeramente que este grupo y todos los que oyen, Señor, crean. Que esa sea la primera señal, que del corazón salga toda duda. Ya, Señor, en este momento, no más, Padre. No queremos dudar más. No queremos molestarte con nuestras dudas, ofenderte, Señor. No queremos menospreciar tu palabra. Cuando tú nos digas que vas a hacer algo, lo vamos a creer, Señor. Y cuando nos digas que vas a actuar en nosotros, lo vamos a creer. En este momento lo estás haciendo. En este momento, Señor, estás removiendo espíritus de cobardía, espíritus de desconfianza, Señor. Estás sacándolos, Padre. Satanás ha sembrado eso durante mucho tiempo, a través del racionalismo, a través del humanismo, a través de los medios de comunicación, a través de la desinformación, de la confusión. Amén. Ha puesto a una humanidad a temblar de miedo, Señor. Lo triste es que tus iglesias también están temblando de miedo, en su gran mayoría. Nosotros nos levantamos, Señor, en el nombre de Jesús, como los 300 de Gedeón. Creemos en tu palabra, esta palabra que tú nos das para nuestra vida. No hay madianitas a nuestro alrededor, físicamente, pero espiritualmente hay muchos. Tú los sacas corriendo, Señor, cuando nuestro corazón confía en ti y se dispone para tu obra. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.